Hola, estimados estudiantes de la Unidad Clínica Infanto-Juvenil. Hoy vamos a hacer una cápsula para hacer el resumen sobre la clasificación nutricional en NANEAS. Para introducirlos un poco, existen muchas curvas para distintas condiciones o patologías. Las que vamos a ver hoy día son básicamente dos: las de parálisis cerebral, que son las de Brooks del año 2011, que son las más actualizadas, y también vamos a ver las de síndrome de Down, que son las curvas de Semmel del 2015. Partiendo con las curvas para parálisis cerebral, ¿ya? Esto es un patrón de referencia estadounidense, ¿ya? Esto fue un estudio que se hizo en una población con síndrome de Down, o sea, perdón, con parálisis cerebral, donde finalmente se quisieron ver los hallazgos de esta población. Se encontró varias cosas interesantes dentro de ella. Es que los grupos de parálisis, que eran de parálisis moderada a severa, del grupo 3 al grupo 5, que se encontraban bajo el percentil 20 para el indicador PSOA, presentaban mayor morbilidad y mortalidad. Y es por eso que estas curvas tienen la particularidad que tienen una zona roja aturada en las curvas de PSOA para clasificar el riesgo de morbimortalidad. Eso sí importa. Otra cosa que es relevante al usar estas curvas, que están clasificadas de acuerdo al grado de funcionalidad motor que tiene el paciente, ¿ya? Entonces, lo primero que uno tiene que saber es en qué grupo se encuentra este paciente. Estas categorías van del 1 al 5, siendo más severa el número 5, y el grupo 5 se divide además en dos, ¿ya? Eso es muy importante. El grupo uno es aquellos pacientes que pueden deambular sin problemas, pueden subir escaleras, pueden estar en exterior, interior, sin mayor, digamos, dificultad. Grupo 2 es que pueden deambular sin problema digamos, en interior y encuentran dificultades ya en caminar en superficies que están desniveladas, ya, o en sitios que hay mucha multitud o son muy extensos, ¿ya? El grupo 3 ya que aquí ya tenemos el grupo de parálisis cerebral moderada, ¿ya? Es el niño que puede caminar tal vez al interior, digamos, espacios muy reducidos, pero la mayoría de su tiempo necesita algún dispositivo de movilidad, como una silla de ruedas, ¿ya? El grupo 4 es que el paciente requiere sí o sí caminadora o silla de rueda para cualquier tipo de distancia. Son estos típicos pacientes que no están postrados en cama, pero sí para pasar la mayor cantidad de su tiempo en una silla de rueda. Necesitan aquello para poder deambular en cualquier, digamos, rincón de la casa. Son también aquellos pacientes que a veces pueden tal vez trasladarse distancias muy cortas, a veces gateando o rodando en la cama, por ejemplo. ¿Ya? Grupo 5 son aquellos pacientes que se clasifican como una parálisis más severa porque tienen la incapacidad de ejercer el control voluntario del movimiento, por lo tanto dependen de otro ser para la movilización y para sus funciones vitales básicas, ¿ya? No hay control de cabeza y tronco, por lo tanto la mayor cantidad de tiempo pasan postrados en cama o pasan en sillas de ruedas adaptadas a esta condición, ¿ya? Y deben ser siempre transportadas por un tercero. Estas curvas, como les decía, fueron creadas en Estados Unidos en el 2011. Ya están separadas según sexo, o sea, hay curvas para niños en azul y curvas para niñas en rojo, como pueden ver, ¿ya? Estas curvas van del grupo 1 al 5 y además cada curva, ya, o sea, cada grupo tiene tres indicadores, que es peso de edad, talla de edad e IMC edad, ¿ya? Solamente el indicador de peso da tiene una zona roja, como pueden ver acá que se la estoy mostrando, para indicar riesgo de morbimortalidad. Que recordemos que en el grupo 3 y 4 5 es bajo el percentil 20. Acá les dejo un resumen, que ya lo vimos en clases, pero un poco para establecer el grupo y solamente para comentarles acá que el grupo 5 se divide en dos, que son aquellos pacientes que pueden comer vía oral o vía enteral, ¿ya? Entonces es la misma categoría de pacientes, solamente unos que todavía se alimentan vía oral o aquellos que usan gastrostomía o sonda para recibir alimentación. ¿Qué es relevante? Como tenemos estos indicadores, tenemos que saber los puntos de corte para establecer la clasificación nutricional. Entonces, aquí quiero comentar que el IMC es aquel que se ocupa para hacer el diagnóstico o la clasificación nutricional en estos pacientes.
se clasifica como desnutrición bajo el percentil 5, como riesgo de desnutrición entre el 5 y el 10, la normalidad va entre el 10 y el 90, ¿ya? El sobrepeso entre el 90 y 95 y la obesidad sobre el 95, ¿ya? La talla, obviamente es para ver si hay talla normal o talla baja o talla alta. Ahí están los puntos de corte, pero la normalidad va entre el 5 y el 95. Y recordemos que el peso A es para evaluar el riesgo de morbi y mortalidad, que en el grupo 1 y 2 está bajo el percentil 5, ¿ya? Y en el grupo 3, 4 y 5 está bajo el percentil 20, ¿ya? Solamente quiero decir que estos puntos de corte son a veces con consensos que se hacen en instituciones y puede variar, ¿ya? No siempre son los mismos, pero nosotros vamos a trabajar por mientras con estos puntos de corte que se han utilizado en algunos estudios. ¿Qué se tienen que fijar ustedes cuando se enfrentan a las curvas? Uno, en esta parte amarilla que les muestro, aparece el sexo. Esta es una curva de boys, que está en azul, ¿no es cierto? Y aparece después GMFS, que es el grupo de motor, digamos, que se encuentra el paciente, que en este caso es grupo 1, ¿ya? Y abajo de esto aparece el indicador, que en este caso es peso para la edad, weight for age, y siempre estas curvas están en percentiles, que van del percentil 5 al 95, ¿ok? Otro de los tips que les puedo dar para mirar que estas curvas, aquí como pueden ver abajo hay un extracto de esta curva un poco más ampliado, hay está en libras y en kilos, así que fíjense muy bien cuando ustedes construyen el indicador, fijarse que estén en la medida correcta, ¿ya? Y como pueden ver, aquí en la forma ampliada, acá están los percentiles, que va del percentil 5 al 95, y solamente para reafirmar la idea, que como este paciente está del grupo 1, la zona churada roja está bajo el percentil 5. Bueno, ¿qué pasa con síndrome de Down? En síndrome de Down ocupamos curvas distintas que se llaman las curvas de Semmel, que las vamos a construir en conjunto con las curvas de OMS, ¿ya? Estas curvas de Semmel son curvas estadounidenses, ¿ya? A pesar de que tienen poca representación hispánica, es lo más cercano que tenemos para, digamos, para nuestra población. Estas curvas van desde el nacimiento hasta los 20 años, ¿ya? Y obviamente enrolaron en este estudio muchos pacientes que tenían además patologías clásicas como patologías como tiroideas o cardíacas que presentan estos pacientes. O sea, una representación no solamente de niños sanos, sino también de niños con otras comorbilidades asociadas al síndrome de Down. Bueno, estas curvas, al igual que las curvas de Brooks, se separan en percentiles, ¿ya? También los percentiles van del 5 al 95, ¿ya? Y traen tres indicadores, que es peso edad, talla edad y perímetro cefálico edad. Estas curvas no hay curvas para IMC ni peso talla, y es por eso que nosotros ocupamos las curvas de OMS para esos indicadores. ¿Ok? Estos son los puntos de corte que utilizamos para el diagnóstico nutricional y a la clasificación nutricional de estos pacientes. Quiero recordarles que en el menor de un año vamos a utilizar las curvas de Semmel para peso-edad, ¿ya? Para realizar el diagnóstico nutricional, ¿ya? En todos los casos, excepto que el paciente tenga sobrepeso y obesidad, y para aquello vamos a utilizar las curvas de OMS, ¿ya? Entre el año y los 5 años vamos a ocupar peso talla de la OMS para hacer la clasificación nutricional y sobre los 5 años vamos a utilizar el IMC edad, ¿ya? La talla se ocupa siempre con Semmel para hacer el diagnóstico. Recuerden que esta población es una población que tiene una talla distinta a la población típica y la talla, la normalidad va del 5 al 95, ¿ya? Y bajo el percentil 5 está talla baja y sobre el percentil 95 está talla alta, ¿ya? No existen puntos de referencia para perímetro de cintura ni edad biológica para esta población, ¿ya? Así que no se recomienda mucho no medirlo, sino clasificarlo, ¿ya? Bueno, ¿qué es importante? El indicador peso A lo vamos a construir hasta los 4 años 11 meses y el de perímetro cefálico lo vamos a ocupar hasta los 5 años. Y esto es un resumen un poco de los indicadores para síndrome de Down. Entonces, para el menor de un año vamos a utilizar semen,
ya como indicador principal. Vamos a construir talla DA y peso talla de OMS y circunferencia perdón, de cefálico de semen, ¿ya? Solo vamos a clasificar con OMS en este grupo etario si el paciente tiene sobrepeso o obesidad. Entre el año y los 5 años, ya 4 años, 11 meses, vamos a utilizar peso talla de la OMS para hacer la clasificación nutricional. Pero de todas maneras vamos a construir el resto de los indicadores, ¿ya? Y en mayores de 5 años vamos a utilizar IMC, que es de OMS, ¿no es cierto?, para hacer el diagnóstico y vamos a usar tallada de semen. Espero que con esto les haya quedado claro cuáles son las, digamos, las cosas similares que tienen estas curvas y las diferencias, ¿ya? Ambas son curvas que se utilizan en percentiles. Estos percentiles van del 5 al 95. En ambas curvas, las de Brooks y las de Semen, la única diferencia es que hay algunas diferencias para los puntos de corte para la clasificación nutricional, ¿ya? Y solamente recordar que las curvas de Brooks, que se ocupan para parálisis cerebral, van de los 2 a los 20 años, ¿ya? Y en cambio las de Semel parte desde el 0 mes, ¿ya? En pacientes con parálisis cerebral menor de 2 años se ocupa los indicadores de la OMS para hacer la clasificación nutricional. Así que espero que con esto les haya quedado más claro y cualquier duda me pueden contactar.